Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo programa de Transforma tu Vida. Hoy tenemos la oportunidad de compartir de nuevo con Pau Cardona. Hola, Pau. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que también para mí es muy interesante, que es el estrés y la ansiedad. Uh-huh. Cuéntanos, Pau, desde tu perspectiva, yo luego explicaré desde la mía, que también tengo un buen histórico, ¿qué es o cómo se genera la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una respuesta normal del ser humano cuando pues el propio hecho de que nuestra mente pueda planificar o que se pueda anticipar a situaciones que van a venir nos genera una situación que de forma natural no se hubiera dado si no fuera por esa función simbólica, ¿no? Uh-huh. Y es el hecho de una expectativa de un problema. Que eso puede ser porque pensemos que vamos a tener una situación difícil enfrente nuestro, o porque sintamos que nuestras capacidades no son suficientes para los retos que vamos a tener en el día a día. Uh-huh. Vale. ¿Y tú dirías que la ansiedad realmente es algo intrínseco? Es decir, ¿solo puede surgir por los paradigmas que tiene la propia persona? ¿O se puede dar también por cosas más sociales, ¿no? Más que no solo tienen que ver conmigo, sino también con el otro. Uh-huh. Sí, de hecho, pues al final nosotros estamos diciendo que es la ansiedad te la genera esa sensación de que las demandas externas o internas van a ser más altas que tu capacidad de responder a ellas, ¿no? Y eso puede pasar porque, uno, tu nivel de exigencia es muy alto, o dos, porque el nivel de exigencia real o percibido, que a veces también esta evaluación viene dada por nosotros mismos, externo, como puede ser de tu trabajo, de las expectativas de tu pareja, de tu familia, de tus padres, etcétera, etcétera, es más alto de lo que tú vas a poder responder en un momento determinado, ¿no? Entonces esa sensación de que no voy a llegar, justo en el hecho de ese futuro nos genera esa sensación de ansiedad por un hecho que aún no ha sucedido y que en el fondo pues es posible que incluso ni siquiera suceda nunca. ¿Y podríamos decir que el estrés es algo siempre previo a la ansiedad? No, de hecho el estrés es una consecuencia de la ansiedad. El estrés, digamos que es una de las consecuencias físicas y fisiológicas de esa ansiedad, de ese estado de ansiedad. Cuando nosotros tenemos esa previsión de un peligro, esa previsión de una necesidad muy fuerte, nuestro cuerpo reacciona delante de eso, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un cuerpo, un sistema nervioso, una mente que ha evolucionado hasta el punto simbólico que nos permite pensar en el futuro y en el pasado, pero seguimos teniendo un sistema nervioso que reacciona a las amenazas físicas que teníamos hace mucho tiempo. Es decir, hemos evolucionado mucho por un lado y no tanto por otro. Y eso nos genera una especie de doble límite en el cual podemos pensar en el futuro, pero el hacerlo no nos provoca una respuesta adecuada aún. Es decir, nuestro cuerpo, cuando siente estas exigencias que pueden ser mentales o que pueden ser de un nivel de activación determinado, reacciona como hubiera reaccionado hace miles de años pues un cazador-recolector que se encuentra con un mamut, con un tigre, con alguna cosa así que tiene un peligro físico. Sin embargo, pues hoy en día todas estas exigencias son peligros más bien, pues como decíamos, sociales, ambientales, económicos, etcétera, etcétera. Y el problema es que este tipo de peligros o de demandas son a largo plazo. Es decir, pues el salario lo cobras una vez al mes y te tiene que durar 30 días. Por lo tanto, a partir del pues 1-2, a partir del 1-2, pues empieza la cuenta atrás. O las hipotecas, o aquel proyecto que estás gestionando en tu empresa que ves a 4 años vista, ¿no? Eso quiere decir que esa sensación de demanda no es un momento puntual de peligro físico o de peligro por una falta de recursos determinados real que está ahí, que se puede solucionar o no se soluciona, y implica que estamos sobreactivados durante demasiado tiempo, ¿no? De hecho, hay dos estructuras fisiológicas que provocan esa activación y esa desactivación, ¿no?
Uno es el sistema nervioso simpático y el otro es el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático, es el que... No, el simpático. El simpático. Es el que provoca la activación, es decir, la activación física. Es el que dilata tus pupilas, acelera tu ritmo cardíaco, bombea sangre más fuerte, porque provoca una respuesta que se conoce como lucha o huida. Es decir, es una respuesta ante un peligro físico. El problema es que esa activación, cuando es mental, no requiere una activación física, sino una activación mental, ¿no? Entonces te pone demasiado nervioso para responder de forma adecuada psicológicamente, con habilidades más sociales, etcétera, etcétera. Esto sucede, pues por lo que decíamos, tenemos un sistema nervioso que aún no ha evolucionado para las demandas que vamos a necesitar que sean respondidas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una respuesta física delante de situaciones mentales y es el típico caso, pues, en el que ves, pues, una persona que ve un accidente de coche y en ese momento tiene una sobrefuerza que puede levantar el coche y sacar a alguien, o un deportista que hiperventila para provocar esa sensación y resulta que entonces tiene un resultado mejor a corto plazo, ¿no? Y esto viene porque el sistema nervioso simpático pone determinados recursos al límite para poder dar esa respuesta. El problema es que eso está pensado para que sea durante un corto plazo, para una acción aguda. Entonces, pues tienes más fuerza física, tienes más capacidad, incluso tienes un poco de claridad mental en ese momento porque determinadas hormonas entran en función, pero siempre es algo que te va a llevar a la acción. Es una acción o de contra de o de huida de. Cuando muchas veces nosotros necesitamos tener más respuestas de simbiosis, de colaboración con, sobre todo en la sociedad moderna, ¿no? En la que estamos trabajando con personas, en las que estamos conviviendo con otras personas, etcétera, etcétera. El problema también de esto es que cuando utilizamos estos recursos de forma continuada, separan otros procesos que el sistema nervioso simpático entiende como secundarios, porque luego los para después poderlos realizar cuando el peligro ha pasado. Es decir, esos procesos son el descanso, el sueño, la digestión, el ritmo cardíaco adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando estos peligros, como decimos, son a largo plazo, estos procesos se paran o se dificultan durante demasiado tiempo y de ahí pueden venir muchos problemas de salud. Problemas de insomnio, problemas cardíacos, incluso subidas de tensión graves, problemas con riñones, etcétera, etcétera, están derivados del no reposo adecuado de nuestro sistema nervioso. Incluso aunque no estés haciendo nada, si tú estás preveyendo ese peligro, tú puedes estar en tu casa en el sofá muriéndote de ansiedad porque llega el lunes y tu cuerpo va a reaccionar como si estuvieras realmente en un peligro, con lo cual, aunque no estés en esa situación, tu cuerpo va a reaccionar gastando esos recursos. Y eso es un problema porque no sabemos cómo gestionarlo. Para recopilar un poco todo lo que has dicho, que me ha parecido muy interesante y creo que vale la pena sintetizarlo un poco, ¿vale? Nos has hablado de dos sistemas en nuestro organismo, uno que es el simpático, que es el que de alguna forma activa nuestro organismo y nuestros recursos internos. Básicamente, por el modo que nosotros, los humanos, teníamos de procesar en otra época, que era pues cuando vivíamos con animales, cazábamos y tal. Cuando teníamos situaciones de peligro físico, exactamente. Digamos. Y estas básicamente estaban enfocadas a huir de la situación o a luchar contra la situación. Correcto. Sin embargo, el ser humano ha ido evolucionando. Las situaciones donde el ser humano podía requerir de estos dos mecanismos se han ido, vamos a decir, de alguna forma, quedando como minoritarias, pero seguimos teniendo este mecanismo. Seguimos respondiendo como si estuviéramos delante de este tipo de situaciones cuando en verdad estamos delante de unas situaciones más a largo plazo. Exactamente. Entonces, nuestro sistema parasimpático, que sería el que no se activa, sino que el que está como más durmiente, relajado, este sistema normalmente está desequilibrado del simpático. Sí, de hecho son sistemas antagónicos, es decir, podríamos pensar incluso son funciones diferentes del mismo sistema nervioso, porque las estructuras muchas veces son compartidas. Cambia quizá el tipo de hormonas o de neurotransmisores que estamos utilizando en cada momento, ¿no? Entonces el sistema parasimpático es el que calma tu cuerpo, el que te permite el descanso y el reposo y la recuperación
pues no solo de energía, sino de niveles adecuados de determinados neurotransmisores, de determinados elementos químicos de tu cuerpo. Como el cortisol, ¿no? Exacto. Entiendo, la adrenalina. Exacto. Por ejemplo, el cortisol es la hormona asociada al estrés. Es a través de la cual nosotros podemos detectar el estrés de una manera física. Un alto grado de cortisol correlaciona con un nivel de estrés muy alterado, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene un sistema que se llama de homeostasis. Eso es una función, más bien dicho, ¿no? Que regula. Cuando tú tienes sobre todo cuando son elementos químicos, neurotransmisores, hormonas, etcétera, etcétera, cuando el cuerpo detecta una sobreexposición a determinadas hormonas para su producción, o la nivela, o la regula. Cuando detecta una baja concentración de esas neuronas, pues la regula al alza, ¿no? Y esto es lo que nos permite encontrar cierto equilibrio. Pero esa homeostasis solo funciona cuando el sistema parasimpático está funcionando de forma adecuada. Si el sistema parasimpático se ve bloqueado por ese sistema simpático, porque tenemos esa percepción de peligro, pues esos procesos no se dan. Y entonces se dan unas desregularizaciones de todos estos elementos químicos que al final también nos provocan emociones, porque son... irritabilidad, ¿no? Correcto. Tensión, ¿no? Exacto. Al final... aceleración del ritmo cardíaco, subida de tensión arterial. Exacto. Falta de descanso. Incluso, pues oye, pues si no estoy haciendo nada, ¿cómo no me puedo relajar? Porque tienes unas hormonas on fire en tu cerebro, en tu sangre, que te están impidiendo hacer eso más allá de lo que esté pasando realmente fuera. Has puesto un ejemplo muy curioso y muy bueno porque, bueno, a veces la gente piensa que estar estresado o tener ansiedad requiere, ¿no?, estar todo el día activo, estar, pues, no, pero tú puedes estar perfectamente en el sofá de tu casa comiéndote la cabeza y estar experimentando estrés. De hecho, si tú estás trabajando mucho realmente y estás muy activo, es menos probable que estés ansioso. O sea, la ansiedad es la previsión de esa necesidad, ¿no? Aunque en el largo plazo, si te impide el descanso, sí que acabas teniendo efectos similares, ¿no? Pero, de hecho, eso es uno de los de las principales paradojas que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Nosotros nos podemos pasar la jornada laboral, nuestras 40 horas semanales, esperando que llegue el fin de semana para poder descansar, y después el fin de semana, pues nos lo pasamos preocupados por lo que va a pasar el lunes porque tenemos que volver al trabajo. Claro. Entonces no somos felices en ninguna de las dos situaciones. Y eso viene porque el cuerpo está reaccionando a un peligro imaginario. Porque aunque sea futuro y sepamos seguro que es, la representación de ese peligro es una representación, no es algo que te esté pasando en ese momento. Claro. Y de hecho eso puede pasar tanto a futuro como a pasado. Es decir, las personas que reviven incidentes traumáticos no les está volviendo a suceder la situación dramática o traumática realmente, en su momento, sino que la están reviviendo y su cuerpo reacciona a eso, de la misma manera que tu cuerpo puede reaccionar a peligros o a situaciones problemáticas que tú preveas que te puedan pasar. Pero o sea, anticipando, o recordando o anticipando, pero al final el caso es que tu cuerpo está reaccionando a un peligro que no está allí. Entonces tenemos que vivir el momento presente. Es una de las maneras. O también seleccionar mejor qué cosas recordar y qué cosas prever, ¿no? Es decir, pues desde la parte de mindfulness, etcétera, etcétera, sí que se habla mucho de centrarnos en el aquí y ahora para poder evitar, ¿no? Pues esa frase, ¿no? El exceso de futuro te provoca ansiedad y el exceso de pasado te provoca arrepentimiento. Pero para mí eso es una visión muy negativa de ambos. Es decir, tú puedes pensar en el futuro estando planificando qué cosas quieres hacer, qué vacaciones tan chulas te vas a pegar. Es más, tú puedes incluso generar un uso adecuado del parasimpático para relajarte pensando en lo bien que estarás en la playa en verano. Y sentir el sol y descansar y promover que tu cuerpo haga eso. De la misma manera, pues puedes elegir las situaciones positivas de tu pasado que te son un recurso más que un problema. Claro. Una de las trampas de esto es que pues al final nuestro cerebro, como decía, sigue viviendo un poco en la era de la jungla. Claro. Y eso significa que como mecanismo de supervivencia nuestro cerebro tiene más tendencia a fijarse en los peligros.
que en los recursos, porque nos lleva la supervivencia en ello, ¿no? Entonces, sí que es verdad que de forma natural tenemos más tendencia a pensar en negativo que en positivo, pero eso es algo que podemos cambiar, pues con patrones lingüísticos, con seleccionar mejor el contenido de nuestra mente, ¿no? Que le estamos dando de comer a esos sistemas o a esas representaciones tanto del futuro como del pasado. Yo quería contar una anécdota ahora que dices esto, ¿no? Yo recuerdo una vez que me pasó una experiencia muy curiosa que respecto al tema de no anticipar tanto y no estar tan pendiente, ¿no? De las precauciones del futuro y tal, pues decidí relativizar más las cosas, ¿no? Entonces estaba de vacaciones y pues una persona me dijo, es que tú eres un poco, ¿cómo me dijo? Algo así como kamikaze, como si no fuera una persona centrada que me... O no lo suficientemente reflexiva, vaya. Exactamente, ¿no? Y yo en ese momento fue como ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿No? Y yo pensaba, wow, yo no me considero para nada una persona despreocupada. Creo que soy una persona bastante responsable y pongo bastante atención a lo que hago. Intento tomar mucha conciencia de las repercusiones de mis acciones, ¿sabes? Porque para mí es importante. Pero yo vi ahí como algo que para mí había llevado a un nivel más neutro para no ser una persona, pues a lo mejor con tanta ansiedad, ¿no? Para algunos pequeños detalles de la vida diaria. Otras personas lo llegaban a ver como que yo no me preocupara era ser una persona casi irresponsable. Entonces me di cuenta de que es muy relativo la percepción respecto a estas cosas. Sí. Y tan mal está, ¿no? Tan mal está. Esa persona, si yo me imagino que los niveles de ansiedad que experimentaba estando de vacaciones eran muy altos. Claro. Porque estaba pendiente de ciertas cosas que yo, pues no sé si en otro momento de mi vida igual le hubiese puesto más atención, pero para mí no eran algo significativo en ese momento. Yo estaba a la mar de parasimpática con todo eso. Exacto. ¿Sabes? Sí. Pero esa persona no, estaba continuamente preocupada, a la expectativa, ¿no? Claro. Y digo, ostras. Pues de hecho va un poco por ahí la cosa. No es que el sistema nervioso simpático sea el malo de la película, ni que el parasimpático sea el bueno, sino que lo que tenemos que tener es la capacidad de que estos dos se activen cuando deben activarse. El problema es cuando pues uno está de vacaciones y está en modo alerta totalmente, o cuando uno está en el trabajo y está totalmente ido. Claro. Al final son procesos que se han desarrollado, son estructuras que se han desarrollado para darles un uso adecuado. El problema, como siempre, viene cuando ponemos esa activación en el momento que no la necesitamos. Y pasa eso, ¿no? Pues un poco, pues la persona que está continuamente activada, pues le parece que los demás son unos despreocupados de la vida, y a los demás, pues le parece que los demás son unos ansiosos. Y al final es un ciclo. Ninguna persona es totalmente de una manera o de la otra, sino que además es contextual, y idealmente nosotros utilizaríamos los recursos que tocan en el contexto adecuado siempre. Y pondríamos la energía necesaria en las acciones que nosotros queremos ponerla. El problema es que al final pues parece ser más que son estos sistemas los que nos llevan a nosotros que no ellos a nosotros a ellos, ¿no? Exactamente. Estás escuchando Transforma tu vida en Radio Castelldefels. Con Ingrid Antolino. Y cuéntanos, Pau, ¿cómo se genera fisiológicamente el proceso del estrés o de la ansiedad en el cuerpo? Pues un poco se basa sobre todo en la sobreactivación de este sistema nervioso simpático, pero ¿qué es lo que la dispara, no? Pues es esa percepción de peligro. Esa percepción de peligro viene dada por lo que nosotros llamamos el cerebelo y parte de la columna, que lleva una muy buena parte de nuestras funciones vitales, ¿no? Es la que regula, pues eso, lo que decíamos, el corazón, la dilatación de las pupilas, el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, que a nivel evolutivo se habla de que es el sistema reptil. Es el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque es el mismo que tienen los reptiles. Y nosotros seguimos manteniendo esa estructura, ¿no? Entonces,
ese cerebro en 3 segundos codifica una situación como peligrosa o no peligrosa y activa esa señal para el sistema nervioso simpático, que es el que luego mueve todo lo demás. Y no es consciente, entiendo. Es tan rápido que no es consciente. Y de hecho, esto es una de las cosas que determinan si tú vas a tener un tipo de relación o no con una persona que te acaban de presentar o en una sala en la que acabas de entrar para una reunión, etcétera, etcétera. Si tú en esos primeros 3 segundos te sientes en peligro, vas a lanzar el simpático. Y es mucho más probable que tengas una reacción de esto, de lucha o de huida. Esto, por ejemplo, se sabe muy bien en temas de cómo generar rapport o cómo generar relaciones más sanas, ¿no? Y esto también se utiliza mucho para ventas, por ejemplo, se utiliza mucho para formaciones, se utiliza mucho en temas de entrevistas de trabajo, etcétera, etcétera. Pues si tú cuando llegas a una sala dispuesto a hacer una entrevista de trabajo, la persona que te recibe te es agresiva, claro, y al final es muy fácil que tengas esa percepción porque un entrevistador tiene cierto poder sobre tu futuro, claro, tus respuestas van a estar mediadas por un sistema de lucha-huida. Y una de dos, o no vas a decir lo que crees que te puede poner en problemas, o le pondrás trabas al propio entrevistador porque te estarás enfrentando a esto. Con lo cual la comunicación siempre baja, la empatía pierde, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante no enviar ese mensaje de agresividad desde el principio, sino ser muy abiertos, etcétera, etcétera. Dentro de esta estructura después viene rodeada de otra, que es el límbico, ¿no? Si el cerebelo y la columna llamábamos que era el cerebro reptiliano, el límbico vendría a ser la versión mamífera de esto, ¿no? Y si te fijas, los mamíferos ya se relacionan en grupos, ¿no? Pues grupos familiares, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Por el propio modo de reproducción. Es decir, pues los mamíferos tienen crías que necesitan ser cuidadas por el grupo. Entonces, evolutivamente se genera la sensación de apego, la sensación de grupo, la pertenencia. Entonces, una vez tú ya no te sientes en peligro, el siguiente paso es sentirte parte de. Y una vez te sientes parte de, puedes pasar a pensamiento más simbólico, corteza, que es el que los humanos utilizamos para el lenguaje, las matemáticas, etcétera, etcétera. El tema es, perdón, la estructura más antigua, que es la reptiliana, y la segunda más activa, que es la del límbico, el cerebro mamífero, pueden bloquear las otras. Si tú te sientes en peligro, no sientes apego, ni estás para razones. Si tú no te sientes en peligro, pero consideras que el otro no es como tú, no es parte de tu grupo, entonces entras en lucha en política de trincheras, ¿no? ¿Qué me vas a decir tú de Messi si eres del Madrid? ¿Qué me vas a decir tú de Bale si eres del Barça, ¿no? ¿Qué me vas a decir tú si eres de izquierdas? ¿Qué me vas a decir tú tal? Tus argumentos no me son válidos porque no eres como yo. ¿Y dirías, es una pregunta a nivel psicológico, desconozco la respuesta, que siempre en todas las personas tiene que ser así el orden? Es decir, ¿todo el mundo tiene que tener primero cubierta esa sensación de peligro para poder conectar con la parte límbica? Sí. Es decir, tú no puedes querer a alguien a quien temes. Otra cosa es que acabes conviviendo en situaciones difíciles, pero no empezó así, por lo menos. Y eso es muchas relaciones tóxicas, etcétera, etcétera, pueden haber empezado de otra manera, pero es después que acaba sucediendo eso, ¿no? Y de hecho eso es un ciclo que se va dando muchas veces, y a partir de ahí puede cambiar el carácter de una relación o la manera. Pues al final las relaciones se establecen y mutan con el tiempo, y muchas veces pues las personas se separan o cambia ese apego, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la duda la tengo por las personas temerarias. Es decir, hay personas que ponen su vida en riesgo conscientemente. Sí. Pero imagino que son sociales, quiero decir. Pero no en el mismo momento. Es decir, las personas que son... Vamos a diferenciar algunas cosas, ¿no? Podríamos hablar de personas que tienen una adicción al riesgo, o una preferencia por el riesgo. No necesariamente tenemos que hablar de adicción, ¿no? Pero pues al final estamos hablando que todas estas emociones provienen o están correlacionadas con neurotransmisores y hormonas, que son elementos químicos que genera nuestro cerebro, y como químicos que están en nuestro cerebro, al final funcionan como drogas. Es decir, son psicoactivos.
Vale. y generan los mismos efectos que puede generar una droga. Tú te puedes convertir en adicto a la adrenalina. Ajá. Y estas personas buscan esa adrenalina para poder cubrir sus niveles adecuados, porque su estado basal,